Bienvenidos al almuerzo con líderes. Hoy invitamos a Mauricio García Villegas. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Que es un académico, profesor de la Universidad Nacional, columnista del Espectador. Le hago la cuña, mi columnista favorito, quien más disfruto leyendo semanalmente, los sábados. Y pues la razón por la que lo invitamos es porque publicó recientemente un libro, El orden de la libertad. Estos señaladores, no sé si yo los hizo María Mónica, estudiando tu libro. Y lo hemos invitado porque Mauricio ejerce un liderazgo desde las ideas sobre temas centrales de la cultura colombiana, del comportamiento de los colombianos, que nos ayuda a entender mejor a este complejo país. Yo podría definirlo, no sé si él está de acuerdo, como que aboga por una ética laica como elemento central de la necesidad de esta sociedad para cambiar. Y el libro pues tiene mucho esa dimensión. Entonces, básicamente queremos que nos cuente las tesis generales del libro, que van a ver que son muy interesantes. Este libro, Mauricio, lo empezaste a escribir, dices al principio, en medio de un duelo, de la muerte de tu papá a manos de un motociclista, y das la estadística que, como él, 6.000 víctimas hay en Colombia anualmente del tránsito. No dices de accidentes de tránsito y me llama la atención, dijiste del tránsito en Colombia, porque muchas veces no son accidentes, son comportamientos. Sí. Y arrancas con el tema del incumplimiento de las reglas. El libro es muy interesante porque, como verán, el nombre del orden de la libertad aparentemente es una conceptualización tradicional de la necesidad de ley y orden, pero ya nos va a explicar que es algo muy diferente. Entonces, ¿por qué no arrancamos, Mauricio, con el objetivo central del libro, de la tesis que buscas trabajar en él? Sí, pues primero que todo, Álvaro, mil gracias por la invitación. Siempre es un placer venir aquí y tener estas charlas. Como lo mencionaste ahora, el libro, yo había escrito un libro hace como 8 años que se llama Normas de Papel, sobre cultura del incumplimiento de reglas en Colombia y un poco en América Latina, y pensaba ampliarlo y estaba a la espera de un año sabático en la universidad. Se me olvidó decir que Mauricio es abogado y su trabajo académico y periodístico es mucho desde el enfoque del derecho. Sí, y de la sociología. Y de la sociología. Y entonces yo estaba a la espera como de un año sabático para arreglar todas esas notas y escribir una segunda edición de Normas de Papel. Y a mi papá lo mató una moto que estaba violando pues todas las normas posibles en Medellín. Lo levantó por los aires, mi papá cayó de cabeza abajo y bueno, murió al poco rato. Y entonces, digamos, yo sufrí en carne propia aquello de lo cual yo estaba estudiando, ¿no? Que era el problema del incumplimiento y la tragedia del incumplimiento. Entonces el libro finalmente cambió en algunos aspectos. Primero se volvió más ensayo, se volvió un libro mucho más personal. Yo empiezo con el accidente de mi papá, hablo de mi papá muchas veces en el libro. Creo que buena parte de lo que yo pienso en cuestiones de ética, de valores de ciudadanía, de cumplimiento de reglas, yo se lo debo a lo que mi papá me enseñó. Y por el otro lado, el libro cambió porque ya no solamente trata el problema del incumplimiento de las reglas, sino que pegado a eso, ligado a eso, trata el tema de las tragedias colectivas por el desorden y por el incumplimiento. Entonces, volviendo a la pregunta tuya de la hipótesis central del libro, yo creo que una idea, bueno, hay muchas, pero digamos una idea central del libro es que una sociedad en donde la gente suele incumplir las reglas, no todo el mundo, de hecho la mayoría de las personas incumplen, pero donde los índices de incumplimiento son muy elevados, y eso puede ser 15, 20%, eso es muy elevado. En una sociedad en donde el 2 o 3 o 4 o 5% incumple reglas ya es problemático. Entonces, donde hay mucha gente que incumple reglas, finalmente todos terminan perdiendo, todos terminan en una situación peor de aquella situación en la que empezaron.
Entonces es un poco como la tragedia del desorden, como nosotros tenemos nosotros le tenemos mucho miedo al despotismo, pero el tema del desorden nunca ha sido como una preocupación central en la historia política o en la historia de las ideas nacionales. Perdón, te interrumpo. Y es una paradoja porque es la preocupación, yo diría, central de la vida colectiva de los ciudadanos. Claro. Ese es el tema de conversación, es lo que más aflige, lo que más duele, lo que más afecta la vida de la gente. Lo que ve uno es una desesperación del ciudadano ante lo atrabiliario en la justicia, en el transporte. Nadie se siente libre del incumplimiento de las normas. Y eso se ha vuelto quizás el elemento políticamente más poderoso, quienes interpretan la necesidad de orden de la gente y lo manejan de la manera tradicional, autoritaria, como estabas planteando. Sí, o sea, en la teoría política, en la historia de las ideas políticas modernas, hay como dos temas centrales. Uno es una gran preocupación por el despotismo y por evitarlo, y otra es una gran preocupación por la anomia y por evitarla. De un lado está Rousseau y está Locke, y del otro lado está Hobbes. Y esas eran las dos grandes preocupaciones del siglo XVII y XVIII. Lo que pasa es que nuestros próceres de la independencia, empezando por Bolívar, empezaban a leer literatura política en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII y del siglo XVIII fundamentalmente, cuando ya el problema de la anomia se había resuelto por el absolutismo en Europa. Entonces recibimos toda la carga conceptual en contra del despotismo, y todo se hizo en contra del despotismo, pero el tema de la anomia, el tema de la anarquía, el tema de la guerra civil, el tema del desorden, fue un tema menor, y tuvimos pues todo el siglo XIX de guerras civiles, y todavía no hemos podido salir de eso. No son guerras civiles, pero son guerras intestinas dentro de Colombia. Hablamos antes de empezar que los últimos 15 años, este pedazo de siglo se nos ha ido en tratar de salir de esta guerra y todavía no hemos podido. En tratar de salir de esta guerra y no hemos podido. Y yo creo que si bien la guerra, los actores de la guerra se presentan, sobre todo las guerrillas, como un actor contra el despotismo y contra la tiranía, finalmente la gran solución, creo yo, la gran solución de la guerra en Colombia, o sea, mejor dicho, la gran salida para consolidar la paz en Colombia, no vendrá sino de una consolidación del orden, es decir, no del orden despótico, que también hemos tenido mucho autoritario, militar, de derecha, etcétera, sino de un orden democrático que finalmente consolide el Estado en todo el país. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es que tenemos Estado en la mitad del país, y creo que soy optimista cuando digo esto. Y en esa mitad del Estado tampoco hay legitimidad para cumplimiento de reglas. Entonces el Estado tampoco alcanza, donde está, no logra cumplir, que los ciudadanos cumplan las reglas. Claro, y en esa periferia, que muchas veces es una periferia interna en las ciudades mismas, en esa periferia sin Estado, lo que hay es un espacio, es un caldo de cultivo para violencias de todo tipo, que cuando se consolidan mucho se presentan políticamente, se presentan con pretensiones políticas, pero que tienen orígenes en la anomia, es en el desorden, y eso es lo que tenemos que resolver. De hecho, tenemos que resolver las dos cosas. Tenemos que resolver el problema de la consolidación de la democracia por un lado, y de otro lado de la consolidación de las instituciones. Sin eso... El caso de la muerte de tu papá es muy interesante porque no estás tratando el tema desde la óptica tradicional de la violencia. Ahí obviamente hubo un acto violento, pero no hubo dolo en el motociclista. Lo que hubo es un bárbaro que incumple reglas como sucede todo el tiempo, y pues hay una víctima mortal. Entonces, no solamente los violentos con ánimo de hacer daño, o con intencionalidad política, o con intencionalidad criminal, hacen daño, sino el ciudadano normal, en la medida que no cumple las reglas, es un enemigo de su conciudadano. Y por eso el orden no solamente para atacar al narcotraficante o al guerrillero, sino qué hacemos con el ciudadano normal, que al incumplir reglas permanentemente genera esos traumatismos, y pasa en la justicia, y pasa en el tema tributario, y pasa en todos los ámbitos de la sociedad. Y en los ámbitos más cotidianos es que el desorden sale muy costoso.
por ejemplo, la falta de puntualidad, la falta de planeación, la falta de organización, la falta de coordinación entre las personas al interior de casi todas las instituciones. Yo trabajo en una universidad pública, y ahí se padecen graves problemas de desorden, pero en muchas otras instituciones del Estado, en el ámbito de la justicia, el desorden en la justicia es una cosa tremenda. Y claro, finalmente se hacen las cosas, a veces se hacen regular, a veces también no se hacen, pero todo termina siendo más costoso, todo termina siendo mucho más difícil. Una de las cosas que a mí más me impresiona, que yo tengo en algunas partes de este libro, es la falta de planeación en el espacio urbano y en el espacio rural. La manera como estamos construyendo, o sea, el país se está desarrollando mucho y se está ampliando mucho, y estamos creando un nuevo país, sobre todo en la periferia y sobre todo en el oriente del país, de Villavicencio hacia el oriente. Eso está cada vez más poblado, pero es una población totalmente, es como una población acumulada, no hay ningún orden en cómo se hacen los pueblos. Hay casos dramáticos, qué sé yo, Puerto Asís, San Vicente del Caguán, incluso Urabá, que también es una colonización reciente. Se hacen los pueblos, pero son pueblos sin un centro simbólico, sin ninguna planeación. Es como una acumulación de gente que va llegando, y eso va creando unos problemas tremendos, y todo termina siendo más costoso cuando se quiere hacer una vía, cuando se quiere mejorar la circulación, para no hablar pues de las motos. La ciudadanía es parte y víctima de ese desorden, porque es un tema estructural, cultural, y hay unos sectores que piden a gritos soluciones a los políticos. En esta campaña que va a empezar, algunos están ofreciendo soluciones de orden: una, justicia dura, represiva y capacidad militar. Y hay otra tendencia de ética religiosa, el cumplimiento de ética católica o religiosa como solución a esos problemas. ¿Tú crees que en esas dos está la solución al orden? Y lo interesante de lo que planteas es que no, que hay unas alternativas distintas, mucho más efectivas, pero eso no está en el panorama ofrecidas políticamente. Sí. Te respondo con dos ideas. Primero, yo lo que creo es que a lo largo de la historia nos hemos debatido entre un orden autoritario, entre un orden no democrático, un orden a las patadas, por un lado, y por otro lado, una aversión a las instituciones que crea un desorden enorme, pero nunca hemos explorado un orden legítimo, un orden democrático. Ha habido intentos en el pasado, Carlos Lleras, un poco López Pumarejo, en el siglo XIX muy poco, pero la Constitución del 91 fue un esfuerzo en ese sentido. Fue un esfuerzo, pero finalmente esos esfuerzos no logran consolidarse. Entonces lo que hay que hacer, yo creo que la vía que tenemos que transcurrir es esa, la de encontrar un orden, pero un orden legítimo, un orden no autoritario, pero orden, con reglas que se cumplan, por un lado. La segunda idea que quería mencionar es esto que dijiste del crecimiento de estas iglesias y, digamos, de la connotación religiosa. Yo he estudiado algo Urabá, Turbo, Carepa, todos esos sitios. La proliferación de iglesias protestantes en ese sitio es una cosa impresionante. Y yo creo que esa es una respuesta a la demanda de la gente por encontrar algún sentido, es decir, algún orden en sus vidas. La gente encuentra en las iglesias un sentido que no encuentra en la sociedad, que no se lo proporciona el Estado, porque el Estado es prácticamente inexistente o simplemente es una fuente de subsidios. No se lo proporcionan los actores armados, porque pues no confían en ellos tampoco. El comercio y el capitalismo y el mercado tampoco se lo proporcionan. Entonces, las iglesias católicas lo que están proporcionando es orden, sentido, una nueva manera de ver la vida que conduzca a un cierto progreso y a una cierta estabilidad. Y ayudan a amortiguar un poco la dureza de la vida. Claro. La gente se refugia en estas iglesias del domingo, y ahí como que descansa un poco. Y por eso es que son tan importantes en la periferia del país. En esa periferia de tierra caliente, que es la gran mayoría del país, que es más de la mitad del territorio, y en donde el Estado es más escaso porque nuestras élites en el siglo XVII se asentaron en las laderas de las montañas donde el dinero era
tibio y era menos malsano, pues la zona caliente siempre ha tenido menos estado. Y esa zona caliente, y es en esas zonas donde más proliferan estas iglesias. Y si uno busca soluciones, pues si mira al sector político, hay un problema de legitimidad muy grande que en vez de amainar, yo creo que se está agravando, es porque las soluciones que están brindando, falta de legitimidad del sistema político, de credibilidad de las instituciones. Hay alternativas clientelistas, que es un atajo, comprando conciencias, o alternativas populistas, que es otro atajo, mintiéndole a la gente. Sí. Pero no hay muchas alternativas intermedias. Hay unos sectores que están planteando la lucha contra la corrupción, que podría decirse que es un poco más ese camino que tú planteas, que es enfrentar la legitimidad, la ilegalidad, que es lo que planteó de alguna manera Andrés Marcos en su campaña en 2010. Enfrentar esa ilegalidad, porque ese desorden se termina convirtiendo también en ilegalidad. Claro. Y ahí es cuando pues, se agudiza. Entonces, desde el punto de vista político no hay muchas alternativas, pero sí están surgiendo estos intermedios que dicen no hay clientelismo, no hay populismo, hagamos que las instituciones funcionen, respetémoslas, eduquemos, combatamos la corrupción. Eso puede ser una alternativa. En las clases medias de las ciudades grandes eso puede ser atractivo, pero eso es más difícil de llevarlo a las grandes poblaciones. La otra que está surgiendo es, basado en este tema religioso, soluciones, pero que son soluciones intemperantes, increíblemente. Es limitar los derechos del LGTBI, de los solteros, de los viudos. Entonces dice uno, hombre, ante tanta saturación con el desorden, las soluciones no son institucionales, no son calmadas, no son... Y por eso lo que dices que es muy interesante, la gente está buscando refugio en las iglesias porque el ambiente social, político está tan convulsionado, tan polarizado, que genera más desesperanza. Pero en el fondo de eso hay una explicación histórica. En el libro planteas el tema de la tendencia a esa ética religiosa y la no construcción de una ética ciudadana, cívica. Sí. Es que yo creo que, digamos, los conservadores tienen parcialmente razón cuando dicen que el gran problema de Colombia es que se han perdido los valores. Digo parcialmente razón porque pasamos de una situación en donde los valores católicos cohesionaban mucho la sociedad, a veces se exagera lo que cohesionaban, no la cohesionaban tanto, pero la cohesionaban mucho más de lo que se cohesiona ahora. Y digamos, buena parte... que era una sociedad distinta, era fácil de cohesionar. Sí. Pero mucho de eso se ha perdido y esos valores ya no cohesionan como cohesionan. Y entonces estamos en una especie de vacío ético muy peligroso y muy difícil, en donde todo se vale, en donde las personas tienen muy poco respeto por la dignidad humana, por el otro, sobre todo por el otro indiferente. Y entonces este llamado de estas iglesias es un llamado a recuperar aquellos valores, pero eso ya no funciona, porque ya la sociedad es una sociedad pluralista, es una sociedad mucho más diversa, es una sociedad donde tiene que haber un tipo de ética distinta. Entonces tenemos éticas muy fuertes, pero todas esas éticas son grupistas. Entonces las personas son muy cumplidores de sus normas éticas frente a los de su grupo, frente a los católicos de su grupo, frente a ellos mismos, entonces hay una moral muy estricta. Pero la ética frente al otro indiferente, el que yo me encuentro aquí en la calle, en la séptima, y que no conozco, y que tengo que respetar en una fila o cuando me monto a un bus, esa ética se ha debilitado mucho. Lo que tenemos que es construir una ética universal, una ética de mínimos, no de máximos, no de santos, sino una ética universal de mínimos pero extendida, no para el grupo al cual yo pertenezco, qué sé yo, que en Colombia todo es grupista ya. Entonces, los que pertenecen a las fuerzas militares, entonces defienden su espíritu de cuerpo, los que pertenecen a una iglesia, los que pertenecen a un partido político. Sí, no hay una ética nacional, una colombianidad que todos defienden. Una ética en donde además sea una ética de esos mínimos, pero que lo fundamental sea el respeto de la dignidad humana y la tolerancia. Pero la tolerancia por todo. A veces esa ética de mínimos es más exigente, porque es fácil comportarse bien
frente a los de la familia, o la familia extendida, o los amigos, o los de la oficina, pero otra cosa es comportarse bien frente a todo el mundo. En una columna planteabas que uno de los problemas de la religiosidad es que le permite a las personas creer que ya está actuando éticamente en ese marco, Sí. y olvidarse un poco de llevar esa ética a su comportamiento social. Entonces se vuelve la doble moral. Claro. Yo soy bueno en mi entorno familiar, en mi iglesia, pero en la calle, como es una jungla, tengo derecho de sobrevivir y me comporto distinto. Entonces ahí surge la doble moral. Que quien no tiene ese afincamiento religioso, pues aplica de una manera más completa su ética. Es un poco la defensa del ateo, ¿o no? Sí, pero o sea, lo que quería comentar es esto que dijiste un poco antes de lo del ateo, y es que las personas que pertenecen muchas veces, que pertenecen a las iglesias, tienen una cantidad de ritos que tienen que cumplir. Entonces tienen que ir a misa, tienen que hacer una cantidad de cosas, digamos, que son parte de lo que la religión ordena en la relación de cada individuo con Dios o con la iglesia misma. Y entonces muchas veces cuando las personas hacen un esfuerzo enorme por cumplir todos esos ritos, consideran que ya, digamos, han cumplido, y entonces son negligentes cuando se relacionan con los otros. Lo que tenemos que hacer es construir una moral ciudadana, universal, cívica, en donde, digamos, cada cual con sus ritos, según la iglesia a la que pertenezca y según en fin. Pero eso no es lo importante de la ética. Lo importante de la ética es la relación con el otro, y con el otro indiferente, y con el otro con el otro que no conozco, no con el otro que pertenece a mi grupo. Ahora, esto no es una defensa de una sociedad de ateos, ni mucho menos. Es una defensa de una sociedad pluralista, en donde hay muchos tipos de personas. Entre otras cosas, en los religiosos mismos hay mucha diversidad. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que el ex procurador Ordóñez y el padre Francisco de Rú pertenecen a la misma iglesia, o sea, teóricamente alaban al mismo Dios, pero yo creo que es difícil encontrar dos personas con un sentido ético, con una concepción de la dignidad humana y de la relación con el otro tan distintas como esas dos personas. Y uno es mucho más cercano al Papa. Y uno es mucho más cercano al Papa. Entonces, entre una persona agnóstica o atea o no creyente como yo, que cree en una ética del respeto y de la dignidad con mucho énfasis, y el padre Francisco de Rú, hay muy poca distancia, nos entendemos perfectamente. Ayer estuve justamente en Medellín en esta fundación Fe y Culturas, hablando de eso con ellos. Entonces, entre un ateo y una persona que piensa de esa manera, éticamente no hay casi que ninguna diferencia. Unos creen en Dios y el otro no creen en Dios, pero eso no tiene importancia en el comportamiento social y en el comportamiento ciudadano. En cambio, entre una persona como el padre Francisco de Rú y el procurador, hay grandes diferencias en lo que tiene que ver con la concepción de la dignidad humana y con el respeto a los otros. Y hay evidencias en el mundo de las consecuencias de éticas más religiosas y éticas más laicas. Tú mencionas un estudio que compara países donde hay mayor nivel de ética laica, menos religiosidad, y en esos países hay mayores niveles de paz, de respeto por el otro, de solidaridad. Cuando se tiende a creer que donde se es más religioso, hay mayor respeto por el otro. Hay estudios, por ejemplo, de niños, en donde se le pregunta, o se hacen diferentes tipos de juegos con niños provenientes de todas las religiones y niños hijos de padres ateos, en fin. Y finalmente lo que constatan esos experimentos es que los niños religiosos o hijos de padres religiosos son menos tolerantes, los hijos de padres ateos suelen ser más generosos, estar más dispuestos a entender a su compañerito y a jugar con personas que no son ni de su raza, ni de su credo, en fin. Ese es un experimento, pero hay cantidades de experimentos. Si uno mira, por ejemplo, las tablas de Ingelhardt, de esta encuesta mundial de valores, donde están todos los países, lo que encuentra es que hay una correlación muy fuerte entre los países más religiosos y más violentos. Entre los más religiosos y los más violentos. Los países más de mayor concordia social, de mayor igualdad,
de mayor respeto por el otro. Los países nórdicos, por ejemplo, tienen unos niveles de religiosidad inferiores a los de países en desarrollo con mayores problemas de violencia. Es que lo que hay que defender es la moral cívica y ciudadana, la moral universal. Eso es lo que hay que defender. Que las personas crean o no crean, que sean religiosos o no crean, eso no es importante. Es importante para cada cual, para el que cree, por supuesto que es muy importante. Pero lo que hay que defender es lo que una sociedad necesita es fortalecer el sentido moral de la gente. Es decir, el sentido del respeto frente al otro indiferente. Eso es lo que hay que hacer. Pero en una sociedad como esta, donde se predica que la violencia es la única manera de prevenir consecuencias nefastas, de generar, perdón, de generar estabilidad política, donde el discurso político es tan viperino y tan confrontacional, donde está tan legitimado el odio, el desprecio por el otro, cómo empezar a construir esa moral cívica que agrupe, que genere, porque el gran problema es que el ciudadano colombiano dice: yo actúo bien, pero el otro actúa mal y me libera. Claro. Y ese es el círculo vicioso que hay que romper. Y pues obviamente el desarrollo, la educación, la igualdad, la riqueza, todo eso coadyuva, pero pues estamos a décadas de eso. ¿Qué hacemos? Habrá países más pobres que han logrado niveles de concordia mayores que los nuestros, de paz, de civilidad, de contribución tributaria, de respeto por minorías. Obviamente nosotros tenemos una historia de violencia muy grande, nuestro sistema político tiene muchos problemas, pero ¿por dónde empezar? Sí, esa es la pregunta pues, del millón, muy difícil. Yo siempre he creído que los dos grandes problemas que tiene Colombia son la gran desigualdad que existe en nuestra sociedad, por un lado, y el dogmatismo. Y claro, hay muchas tendencias políticas que son defensoras de la desigualdad y dogmáticas, que es sobre todo la extrema derecha, la derecha incluso, muchos conservadores, hay un tipo de conservadores más sociales, en fin, pero eso se encuentra con mucha frecuencia en el lado derecho del espectro político. Pero cuando uno va a la izquierda, el problema es que uno encuentra gente muy sensible a favor de la justicia social, pero gente también muy dogmática. Lo que hay que construir es como gente favorable a la igualdad. Un país con una sociedad con niveles de desigualdad tan fuerte como la que tenemos es un país que tiene muchas dificultades para consolidar esta moral cívica y ciudadana. Ahí tenemos que hacer grandes esfuerzos y por eso aquí no hay una varita mágica y esto es un problema de años, de décadas quizás. Pero lo que tenemos a mi juicio que hacer es disminuir la desigualdad social y para eso la educación es fundamental. La educación también la hemos abandonado durante, yo creo que 2 siglos. Por un lado, y por otro lado, disminuir el dogmatismo. Yo creo que son las dos cosas fundamentales en las que tenemos que trabajar. Que trabajar no con la perspectiva de los políticos, porque es que como estos son problemas de largo plazo, quizás de décadas, 1, 2, 3 o 4 décadas, los políticos siempre son muy impacientes, muy egoístas y muy pendientes de cómo les va a ellos en su gobierno. Lo que hay que hacer es tener una perspectiva más de largo plazo, y eso es muy escaso en el mundo político. Y en Colombia ha habido intentos de eso, pero nunca han prosperado. Lo más dramático, yo creo, son las alcaldías. Ahora estaba yo en la alcaldía de Medellín, y a pesar de que en Medellín hay mucho más continuidad en las alcaldías que aquí es todavía peor. Aquí llega alguien y hace borrón y cuenta nueva y empieza desde cero. Incluso en Medellín, solo son 3 años, y en 3 años es muy poco lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, esto de las motos. Es muy difícil venderle a un alcalde esto de las motos. Los accidentes de tránsito en las autopistas en Francia en 1972 eran una cantidad, morían 18.500 personas. 18.500 personas morían en el 72. Hoy mueren con más automóviles 3.500 en el año. O sea, hubo una reducción en 40 años dramática. Pero eso se hizo en mucho tiempo. ¿Cómo venderle a un político, a un alcalde de una ciudad, la idea de que puede salvar muchas vidas, puede empezar a salvar muchas vidas,
pero que no lo hará en un año ni en 2 años, quizás en 3 la curva empezará a descender, pero que es una cosa que él tendrá que hacer para que otros continúen. Es muy difícil. Sí, y Colombia está en una coyuntura pues, muy importante, muy difícil, muy compleja, donde pues, todos estos temas están saliendo a flote. Creo que es uno de los beneficios de tratar de pasar la página de la paz, que está permitiendo todos estos otros temas. Y los ciudadanos van a tener alternativas distintas, ¿no? Unos ofrecen la religión, otros ofrecen la mano dura, otros ofrecen la constitución, otros ofrecen la educación. Y a pesar de que estamos en un momento tan difícil, yo creo que empieza a haber una discusión un poquito más sensata, más parecida a la del resto del mundo. Porque en esos extremismos van a empezar a surgir esos grises, esas alternativas intermedias de estos llamados al respeto y a las éticas ciudadanas. Entonces, pues este es el gran tema de este país. Increíblemente muy poco estudiado, muy mal manejado, ¿no? Por donde empezamos. Tú empezas diciendo el tema del incumplimiento de las normas, que se trata exclusivamente con una visión viejísima, autoritaria, que estaban dadas a recoger. Y por eso fue que te invitamos, porque el libro es tan interesante, El orden de la libertad. Este tipo de reflexiones queremos impulsarlas desde el líder, porque somos unos convencidos que el liderazgo importante es el que es transformador. Las soluciones técnicas las hace cualquier gerente, las soluciones que implican que los seguidores se transformen requieren liderazgo. Y pues Mauricio está ejerciendo mucho liderazgo en el tema de las ideas de este tema tan importante. Como invitamos, muchas gracias, Mauricio. No, gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Ojalá sigamos conversando de estos temas. Por supuesto. Gracias a ustedes por